Gloria a Dios, Dios les bendiga. Quiero en este día compartir una parte de la palabra de Dios para que tú te llenes de ella. Dice así en Lucas 19. Dice, habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad y sucedió que un varón llamado Zaqueo era jefe de los publicanos y rico. Procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante de subió a un árbol sicomoro para ver porque había de pasar por ahí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose en tu casa. Entonces él, descendiendo a prisa, y le recibió gozoso. Y al ver esto, todos murmuraron diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si alguno de he defraudado, alguno se lo devuelvo cuatriplicado. Jesús le dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. La palabra de Dios dice que Zaqueo oyó que Jesús iba pasando por ahí. Y él quiso saber quién era Jesús, él quiso conocerlo y se subió a este árbol sicomoro. Y cuando Jesús pasaba por ahí, le dijo: Zaqueo, bájate de ahí, porque es necesario que hoy pose en tu casa. Él lo recibió gozoso, se bajó, fue a su casa, pero algo bien importante sucedió. Dice que cuando él llegó, dijo: la mitad daré a los pobres, la mitad de mi dinero daré a los pobres, y si a alguien le defraudé, se lo daré multiplicado. Esto es bien importante, porque muchas veces decimos que que Zaqueo aceptó a Jesús y somos salvos. Si tú aceptas a Jesús, eres salvo, porque Zaqueo aceptó a Jesús y fue salvo. Pero ¿de qué manera Zaqueo aceptó a Jesús? Dice, cuando llegó a su casa, dijo: la mitad de mis bienes le doy a los pobres, y si a alguien le debo, se lo devuelvo multiplicado. Eso es lo que verdaderamente importa. Lo que Dios vio, lo que Jesús vio, es que Zaqueo, cuando conoció a Jesús, quiso despojarse de todo lo que tenía en su corazón, porque era un hombre pecador, era un hombre que cobraba impuestos, era un hombre que robaba, se puede decir. Pero en ese momento estaba él arrepintiéndose de robar y estaba queriendo devolver lo robado. Eso es lo que nosotros tenemos que entender. Si vienes a Jesús y realmente quieres conocerle, de esta manera lo conoció Zaqueo. Zaqueo lo recibió en su casa y le declaró que iba a cambiar. Declárale a Dios que quieres cambiar, que todo lo que tú has tomado y que no es tuyo, lo devolverás. Y que si a alguien le debes, se lo devolverás y lo multiplicarás, le darás más de lo que, de lo que tú le quitaste. Eso es arrepentimiento, eso es querer conocer a Jesús, eso significa querer la salvación de Dios. Y es cuando nosotros nos hacemos de la salvación, cuando nosotros hacemos estas cosas. ¿Realmente le recibes en tu corazón? ¿Realmente, como Zaqueo, quieres que entre a tu casa? Entró a la casa, pero la casa de su corazón es a quien Jesús entró. ¿Sí? Entró en su corazón y quiso pagar sus deudas. Esto es reparar el daño. Yo te invito a que tú, si tú quieres conocer a Jesús, hagas esto. Y dice la palabra de Dios: entrará verdaderamente la salvación a esta casa. A tu casa entrará la salvación, a tu casa entrará Jesús.